Las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde su cabeza recostar. Sígueme. Bendiciones. Estamos nuevamente en nuestro estudio de la Palabra del Señor y hoy vamos a ver al segundo libro de los Reyes, en el cual estamos estudiando desde hace tiempo, y vamos a iniciarnos en el capítulo 18. En los últimos versos del capítulo 17, usted se va a dar cuenta que termina con un llamado de Dios a Israel, y este llamado es al arrepentimiento. Les recuerda el pacto que Dios hizo con ellos, y en el verso 39, vamos a leerlo, en el verso 39 dice: Mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. El Señor había tratado ya por 200 años con Israel, el reino del norte, y de todos los reyes que tuvo, ninguno hubo que obedeciera a Dios. Todos se entregaron a la idolatría y Dios siempre estuvo ahí tratando con el pueblo, hablándoles, llamándolos al arrepentimiento, pero llegó el fin del reino de Israel y todavía esta es la última advertencia que les hace Él. No olvides del pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Dios todavía en su misericordia está llamándolos al arrepentimiento, recordándoles quién es Él y el amor que Él tiene para con ellos. Pero sin embargo, dice en el verso 40, ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. No se volvieron a Dios. Y aquí en el verso 18 entramos al reinado del rey Ezequías, el rey de Judá, uno de los mejores reyes que tuvo Judá. Vemos aquí que él comenzó a reinar. Vamos a ver los versos 1 al 3, y dice la escritura: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Y eso aquí nos sitúa de quién era hijo: Acaz, rey de Judá. Y Acaz no fue un buen rey, pero vea la gracia de Dios, porque Ezequías ha sido uno de los mejores reyes de Judá. Y ya situado quién es, del verso 2 dice: cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Y en el verso 3 vemos la buena referencia del rey, de este rey. Dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Qué hermoso escuchar esto. La edad que él comienza, 25 años, y reinó, tuvo un largo reinado, 29 años, y nos menciona el nombre de su madre. Ezequías, como les repito, fue uno de los mejores reyes de Judá e hizo lo recto ante los ojos del Señor, y siguiendo el modelo de David, su padre. ¿Por qué? Porque siempre que vemos lo bueno de un rey, se menciona a David, porque hizo de acuerdo a los hechos de David. Y ya vimos la vez anterior que todo lo malo que hicieron los reyes, tanto de Israel como de Judá, siempre se mencionaba: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, de acuerdo a Jeroboam, su padre. Entonces, los dos modelos a seguir, uno de maldad y otro de bendición, a través de seguir el modelo que dejó David, los hechos que él hizo que honraron a Dios. Ahora, otra cosa que vamos a ver en el verso 4, él quitó los hechos de Ezequías. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán.
Vea esto, qué tremendo caminar con esa serpiente de bronce todo el desierto y llegar a estar en la tierra prometida y seguir adorando a una serpiente de bronce. Un pueblo inclinado a la idolatría. Pero aquí vemos que Ezequías quitó los lugares altos y los altares donde adoraban conforme ellos querían adorar. Dios había instituido desde el libro de Éxodo la manera de adoración. El tabernáculo era un modelo para que el pueblo adorara al único y verdadero Dios y a Él solo ofrecieran incienso. Sin embargo, este pueblo ofrecía incienso y adoración a lo que ellos querían, a su gusto. Y algo muy común está pasando en nuestros días. Se adora a gusto de la persona. Todo supuestamente es permitido. La alabanza de acuerdo a como a mí me guste. Lo que exalte las emociones, pero sin ninguna dirección de acuerdo a lo que Dios espera del adorador. Él espera que el adorador le adore en espíritu y en verdad. Una adoración nacida del espíritu y no de las emociones. Hoy se permite todo tipo de música, todo ritmo, toda letra. Música no inspirada por el Espíritu Santo. No hay ninguna relación. Es música mundana con letra acomodada, supuestamente cristiana, pero no tenemos nosotros que tener ninguna relación con el mundo, si es que de verdad queremos adorar al único y verdadero Dios. ¿Qué caso tiene cambiar, nada más poner una letra que supuestamente estamos adorando con música de este mundo? En una ocasión andaba buscando en un libro de poesías algo para poner en un boletín y estaba allí mirando las poesías, leyendo, buscando algunas que ya conocía. De repente yo sentí el Espíritu de Dios que me inspiró y me dice: ¿que no puede el Espíritu Santo inspirarte algo que venga de mí? Y desde ese entonces, amados en Cristo, ando buscando, y es bueno, no digo que no sea bueno, pero si Dios te puede dar inspiración, pues ejerce, practica aquello que Dios nos quiere dar y que va a honrarlo 100%. Así que no me malinterprete, es bueno leer literatura, poesías, obras, es bueno, te ilustra, tienes un conocimiento, pero con discernimiento para no mezclar una cosa con lo otro. Así que ve aquí que hoy día, buscan lo que se enfoca en sentirse bien, pero debemos exaltar al Señor, enfocados en sus atributos, en quién es Él. Y eso es adorar, eso es honrar, exaltando por quién es Él, darle esa exaltación hasta lo sumo. También sabe que hay una cosa muy novedosa, tal vez no es tan nueva, pero ya tiene tiempo, que se busca iglesias al gusto. El Señor nos envía o entran a una iglesia, siempre y cuando sea de buena doctrina. Pero aún siendo de buena doctrina, quieren escuchar aquello que ellos quieren escuchar, aquello que no les redarguya el pecado, aquellos que los hagan sentir bien. Y otra vez estamos enfocados en un cristianismo carnal, que nos haga sentir bien, que no nos redarguyan el pecado. Y hoy se busca iglesias al gusto de cada quien. ¿Se da cuenta? Qué terrible tiempo. Pues aquí hay algo similar, pero Ezequías quitó los lugares altos, quebró su forma de adoración, todas las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce. Ve aquí que esta serpiente la había hecho Moisés, pero Moisés la hizo porque Dios le dio instrucciones que la hiciera. Dios iba a enseñar al pueblo aquí el centro de la salvación, el centro del Evangelio, el centro de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa serpiente de bronce tuvo un propósito en su tiempo. Moisés, por mandato de Dios, lo hizo. Y el Señor le dijo en Números capítulo 21, verso 9, hazte una serpiente de bronce y levántala, y cuando el pueblo la vea, pues no va a morir. Ok, pero ¿por qué
se tuvo que levantar una serpiente de bronce y ponerla en una asta donde el pueblo pudiera verlo. ¿Por qué fue? Porque el pueblo murmuró, seguía murmurando, un pueblo murmurador, un pueblo que nunca se corrigió, un pueblo que tuvo que morir en el desierto, postrados ya a los límites de la tierra prometida. Ya para entrar tuvieron que morir todos, excepto dos. Tuvieron que morir porque Dios estaba cansado ya de sus murmuraciones. Murmurar es hablar mal, y estaba cansado de su maldad. Hablaban hasta de él, imagínense. Entonces Dios dijo, bueno, eso es lo que ustedes quieren, porque cuando vieron los gigantes, ellos dijeron que eran muy grandes y ellos eran tan pequeños como langostas, y dudaron del poder de Dios, dudaron de las promesas de Dios, y estuvieron tan molestos que decidieron volver a Egipto, levantarse un líder que los regresara a Egipto, porque allá en Egipto había muchos sepulcros para ser enterrados y que ellos no querían morir en el desierto, pero ellos dijeron en su desesperación y en su irreverencia, que mejor murieran en el desierto antes de que los gigantes acabaran con ellos. Y pues Dios se lo concedió. Y dijo que no van a entrar a la tierra prometida. Ellos dudaron del poder de Dios, de la promesa hecha a Abraham y a sus hijos. Dudaron de todo. Por lo tanto, en una de sus travesías, pues estaban quejosos, que no había agua, que no había comida, que no había aquello. Siempre Dios los suplía, pero cuando volvía nuevamente Dios a probarlos, volvían a caer en el mismo pecado de crítica, de murmuración, de duda, de infidelidad. Y entonces dijeron, no, ya queremos regresar a Egipto. Entonces Dios se apartó de ellos. Cuando Dios se aparta de ellos, comienzan a salir muchas serpientes. Ve aquí, ¿por qué? Porque Jehová estaba con ellos, y cuando estaba con ellos en el día, ¿qué hacía Jehová en el día? Les ponía una nube, la nube de la gloria de Dios, la nube que los protegía del sol, de las inclemencias del desierto. Y en la noche había una columna de fuego, otra manifestación de la presencia de Dios. Como ellos querían regresar, como ellos estaban cansados del desierto, como ellos seguían murmurando, entonces Dios se apartó de ellos. ¿Qué pasa en un desierto? Hay serpientes, todo tipo de serpientes. Deuteronomio 8, el Señor lo menciona, dice, hay serpientes ardientes. Ok, ya sabían, pero Él los iba a guardar de eso, y los guardó a través de su presencia. ¿Rechazan la presencia de Dios? ¿Qué pasa? No hay sombra de día, y entonces comienzan a salir las serpientes. El fuego también ahuyenta a la serpiente, a las serpientes. Entonces de noche había, mientras ellos dormían cómodamente, placenteramente, había una columna de fuego que impedía que las serpientes se acercaran. Por lo tanto, las serpientes no podían acercarse ni de día ni de noche. Pero a ellos, al seguir murmurando de Dios, Dios se aparta, no quieren de Dios, Dios no va a estar a la fuerza en tu vida. Tú te apartas, Dios ahí estará esperando que regreses, pero es decisión personal. Entonces llegaron a Moisés, ahora sí, van a Moisés clamando, gritando, que haga algo, porque miles y miles estaban muriendo. Entonces Dios le da instrucciones a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla en lo alto en una asta. Y todo aquel que fuere picado y mirare, vivirá. ¿Qué estaba enseñando el Señor con esa serpiente de bronce que le dijo a Moisés? Esto era un acto de salvación, pero también era una representación de Cristo, de su obra en el Calvario, que todo aquel que le mirare será salvo. Y para mirarlo hay que tener fe. Al tener fe y vamos a Cristo, la ponzoña del pecado queda inoperante en nuestros corazones. Eso está en Juan capítulo 3, si usted quiere ir conmigo y leerlo, la palabra del Señor. El Evangelio de Juan capítulo 3, aquí vemos en el verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso era la razón por la cual, mire, el Señor enseñando el plan de salvación, la única manera de escapar de la muerte, la única manera de escapar de la ponzoña de la serpiente antigua es la salvación. Mirar al crucificado por fe, creer en su obra expiatoria, mirarlo por la fe, creyendo en su sacrificio para salvación nuestra, entonces no moriremos. Ese era todo, era una representación. Y el Señor mostrando a Israel la única manera de ser salvos, por la fe y creyendo en el Señor. Por lo tanto, pero este pueblo, siempre inclinado a la idolatría, ¿qué hace? Adora a lo que puede ver, lo que puede palpar. Y preservaron la serpiente de bronce por 800 años, todo el tiempo que cargaron con su pedazo de metal de bronce. Y había sido adorado como Nehustán. ¿Sabe qué significa Nehustán? La misma palabra lo enseña. Nehustán quiere decir un pedazo de lata, un pedazo de nada, un pedazo de metal. Por lo tanto, amados en Cristo, esta serpiente Nehustán había sido adorada por 800 años. Muchos reyes habían pasado, pero ninguno había tenido la valentía de destruirla. Y por eso vemos que Ezequías es uno de los mejores. Él no tuvo esa cobardía de permitir ciertas cosas, sino quitar todos los lugares altos, como lo habían hecho otros reyes anteriores. Por lo tanto, amados en Cristo, ¿cuál era el poder? ¿Cuál era la valentía de Ezequías? Que él era fiel a Dios y le creía a Dios. Eso era todo, no era nada extraordinario, no era un superhombre, era solamente un fiel a Dios, un adorador fiel, un hombre que le creía a Dios y su fuerza la ponía no en sus fuerzas naturales, sino en la fuerza que venía del cielo. A veces las cosas que fueron buenas, amados en Cristo, incluyendo costumbres, pueden llegar a ser ídolos. Si tuviéramos el madero donde murió Jesús, de seguro que se hubiera convertido en un ídolo y mucha gente estuviera adorando la cruz. Porque aquí murió Jesús. Y a veces salen tantos cuentos que venden, que astillas de la cruz de Jesús, que agua bendita, que del río, quién sabe qué, del Jordán, que está bendita y que tenla allí. Y esos son símbolos solamente. Pero se llegan a idolatrar, que ramas de los olivos de Israel, eso es idolatría. Recuerde que Israel siempre ha tenido esa tendencia a idolatrar. Y pues muchos no escapan de esa tendencia, porque venimos la mayoría, algunos no, algunos nacen en el Evangelio, pero déjeme le digo, aunque nazcan en el Evangelio, necesitan tener un encuentro personal con la salvación. Israel fue el pueblo escogido, tuvo los profetas, tuvo a Cristo, y sin embargo, todavía siguen inclinados a adorar y a muchos símbolos. No estoy juzgando cada quien, pero tengamos en cuenta que el Señor dice que no adoremos nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Por lo tanto, amados en Cristo, hay muchas cosas que guardamos como recuerdos también. Así que esto, que esta estampita, que aquello, que esto era de la abuelita, de la bisabuelita, son reliquias antiguas. No hay objetos que sean sagrados. Solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos. Y no es un amuleto, es una realidad. Su sangre tiene poder porque Él surcó los cielos llevando su propia sangre, presentándolas delante del lugar santísimo, delante de su Padre, presentando el precio por nuestra eterna salvación. Lo peor de todo es que es hacernos un ídolo de nosotros mismos. Somos lo peor que puede haber en la idolatría. O ídolos de aquellos a quien la gente idolatra por ser famosos en la vida religiosa, sea cantantes, sea predicadores o sea quien sea.
Eso es lo más terrible. En el verso 4 vamos a seguir aquí hablando de Ezequías. Se vuelvo a repetir, él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos, ¿ok?, de acera, e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces, 800 años, imagínense, le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán. Ahora, Nehustán quiere decir cosa de bronce o pedazo de lata. Así que, amados en Cristo, con eso nos enseña que la falsa adoración destinada a ser puesta en la basura. En el verso 5 él dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Mire qué hermoso poner nuestra esperanza en el Señor y no en las cosas que vemos o podemos palpar. El éxito de este rey y por lo cual sobresale sobre todos, mire dónde estaba su esperanza. En Jehová Dios de Israel, en el Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Esto es bien hermoso, toda la palabra es hermosa, pero cómo brilla aquellos, cómo resalta aquellos realmente, a pesar de un carácter sometido, humillados delante de la presencia del Señor, cómo vemos cómo el Señor exalta a aquellos que le obedecen, aquellos que le aman de verdad, aquellos que le buscan de corazón, aquellos que no buscan su provecho propio, y cómo resalta en las páginas sagradas de la Biblia, cómo resalta y cómo Dios honra a esas personas. Así es que, como ya lo leímos, uno de los mejores reyes en Judá, y contrasta, fíjense qué contraste. El padre de Ezequías fue Acaz, y eso fue uno de los líderes peores de Israel. Sin embargo, vea cómo Ezequías, siendo hijo, no tuvo la influencia de su padre, no siguió los pasos de su padre terrenal, siguió los pasos del Señor, de seguir su palabra, de obedecer a la palabra. Como dice aquí, anduvo en los caminos que anduvo David, su padre, ¿no? Por lo tanto, amados en Cristo, tenemos que tener en cuenta que toda la vida de Ezequías estuvo bajo la influencia del profeta Isaías. Él recibió el consejo de Isaías y recibió la dirección que Isaías le daba. Él buscaba a Dios primeramente y luego hacía llamar. Él estaba en una de las que vamos a ver un relato más después. Está en el templo y está esperando. Él no va a moverse. Él está orando a Dios y no va a moverse hasta que Dios le dé palabra. Y es cuando llega el profeta Isaías. Siempre he dicho, si tú no sabes qué hacer, no hagas nada. Si no tienes la dirección del Señor, no hagas nada, no hagamos nada sin su voluntad. Sigamos el ejemplo de Jesucristo. Él nunca se movió sin que su padre le dijera qué era lo que tenía que hacer. Y nunca habló de más. Él siempre habló lo que su padre le decía que hablara. ¿Qué ejemplos tan hermosos? Qué saludable es tener gentes de buena influencia en nuestra vida. Es un tesoro tener alguien en nuestra vida que sean de testimonio, que no nos van a manipular a decir lo que tenemos que hacer, pero gente que ora con nosotros, gente a quien le interesamos, gente que el Señor mueve a hablarnos en el momento propicio, cuando tenemos una necesidad, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos abandonados, cargados, probados, que de repente entra una llamada de gentes confiables, fieles a Dios, y solamente sin hablar de problemas, sin hablar de nada, pero tú sientes ese aliento que viene de Dios. Es bueno, hermanos, es muy difícil, no es fácil encontrar personas así, 1, 2 y ya eres súper bendecido, ¿ok? No hay mucho de eso, personas honestas, que nos hablen de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a lo que ellos piensan a través de la palabra, ¿no? Sino que sean fieles a Dios, y por sus frutos se conocen, uno se da cuenta, por sus frutos. Isaías para Ezequías fue un gran profeta de inspiración para este rey. En cambio, el reino de Israel pues se había debilitado por su pecado y su caída estaba a las puertas. Los asirios se acercaban para sitiar a Israel, ya estaban cerca, Israel confiado y los asirios ya estaban
acechándolo para la destrucción definitiva del reino de Israel, el reino del norte. Pero el reinado de Ezequías fue prosperado. Ve el verso 7. Veamos desde el 6. Porque siguió a Jehová, mire lo que hizo, siguió a Jehová, no al hombre, y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Él no se apartó de la voluntad de Dios. Ahora en el 7, vea la bendición, vea las consecuencias de la obediencia. Y Jehová estaba con él, y a donde quería que salía, prosperaba. Y él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Él no se rindió como se rindió Israel al rey de Asiria. Él no. Él se mantuvo firme, aunque pasó tribulación, pasó angustia. Vamos a ver en la próxima semana cómo fue rodeado por todo el ejército asirio que venía con todo su ejército, y el reino de Judá había quedado un pequeño remanente. Pero él confió en Dios. Y vea que donde quiera que Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Queremos prosperidad espiritual primeramente, ¿ok? Tenemos que pues estar con el Señor. Y cuando estamos en obediencia con el Señor y que guardamos su palabra, entonces Él está con nosotros. Hay quienes decimos muchas veces, sin ser cierto, oh, Jehová siempre está conmigo. ¿Seguro? Pues aquí yo veo que Jehová estaba con él, y donde quiera que salía prosperaba. Pero ¿qué dice anteriormente? Porque siguió a Jehová. ¿Aló? Jehová estaba con él porque siguió a Jehová. Entonces no viene por casualidad la bendición. No, la bendición viene si guardamos sus mandamientos, sí obedecemos a Dios, sí caminamos con Él. Por lo tanto, amados en Cristo, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló, Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Él no se iba a rendir al poderío humano, como en los días que estamos viviendo. Se está levantando un poder que ya conocemos, la obra del anticristo, un poder mundial, pero él no se rindió. Y usted, amados en Cristo, tenga en cuenta esta escritura. No podemos rendirnos al gobierno satánico, solamente a un gobierno eterno. Y ese es el de nuestro Señor. Por lo tanto, veamos aquí nuevamente que el reinado de Ezequías fue prosperado debido a su fiel confianza que tenía en Jehová su Dios. Aquí podemos apreciar el cumplimiento de la promesa de Dios que hizo a David y a su descendencia, que decía así: sí obedecían a Dios, su reino siempre estaría seguro. No pasemos por alto los sí condicional de Dios. Dios espera de nosotros respuesta. En el primer libro de los Reyes, veamos a ver el capítulo 2, ve aquí lo que estoy hablando en este momento. Dice: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, verso 2, yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Cuál es el camino de todos nosotros en la tierra? Pues un día partir. Esfuérzate y sé hombre. Lo único la recomendación que David le dice a Salomón, la instrucción final: esfuérzate. Nuestra vida cristiana no camina en nuestras fuerzas, sino en el esfuerzo sobrenatural para que venga la fuerza de Dios en nosotros. Por lo tanto, dice: yo sigo el camino de todos los hombres en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Hombre es pues, imagen de Dios, ¿no? Pero hombre en el sentido de mantenerse firme a la voluntad de Dios. Hombre de palabra, igual a mujeres de palabra, mujeres firmes, no titubeando. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, anda en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello
que emprendas. Ahora ve el 4. Para que confirme Jehová la palabra que me habló. Vea, para que Dios confirme las promesas, hay que vea lo que dice aquí. Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Vemos los sí condicionales de Dios. Es que Dios, estas son las promesas de Dios. Sí, caminamos con Él. Sí, le obedecemos. Sí, andamos delante de Él con verdad. Entonces, la promesa no se hace esperar. Amados en Cristo, ¿cuánto falso escuchamos en el día de hoy? Yo vivo en las promesas de Dios, pero ¿vives caminando con Dios? ¿Vives en la verdad? ¿Vives obedeciendo? Ah, no, pero es que las promesas del Señor son mías, son tuyas. Sí, 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 lo que acabas de escuchar. Amados en Cristo, Dios no puede ser burlado. Dios no está comprometido con el desobediente. Dios no está comprometido cuando no obedecemos. Aquellos que no le honran y no temen su nombre, Dios no está comprometido. La obediencia trae bendición, la desobediencia llama a la ruina y al desastre. Con esto terminamos en este día, en este estudio, y continuaremos escudriñando, mirando los hechos de Ezequiel, cómo fue dirigido por el Señor, y que es un gran ejemplo para nosotros, para continuar con el Señor, caminando con Él en verdad, buscando su dirección en todo tiempo. Y la dirección encontramos a través de su palabra. Ahí encontramos la verdad para caminar en esta verdad. Jesucristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Caminemos con Él. Dios te bendiga abundantemente. Es el deseo de mi corazón. Bendiciones. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Obedecer, cumplan nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le entregas tu ser. Obedecer, cumplir nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. No podemos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor y el divino favor si sus leyes queremos hacer. Obedecer, cumplan nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Sígueme, dice el Señor. Déjalo todo, yo soy tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor.
muchos los discípulos